y amén. Muy buenos días, mis amados hermanos. Bienvenidos, qué alegría verlos. Le pido por favor que tome su lugar. Bueno, parece ser que muchos hermanos se fueron de puente. Nosotros estamos aquí con Cristo. Bueno, un saludo muy especial a las personas que ven, que el Señor permite que ven estas transmisiones y que puedan ser edificados a través de su preciosa palabra, y que el Señor permita que podamos seguir como iglesia predicando en la sana, o perseverando más bien en la sana doctrina. Hace 8 días estábamos viendo un estudio del capítulo 3 de la epístola de Pablo a Tito. ¿Sí recuerdan que estudiamos el capítulo 3? Estamos hablando acerca de los deberes cristianos. Estamos haciendo una exposición bíblica muy interesante y muy edificante. Quedamos en que íbamos a exponer durante 2 o 3 domingos acerca de los mandatos bíblicos, las obligaciones que tenemos como cristianos, pero quiero hacer un paréntesis en el mensaje del día de hoy. Es un mensaje que el Señor coloca en nuestro corazón y que además es muy pertinente. Si les pregunto cuál fue la noticia de la semana, ¿qué me dirían? Correcto, la muerte del doctor Miguel Uribe sin duda fue la noticia de la semana, que predominó en todos los noticieros y en los periódicos del país, inclusive en los principales diarios de todo el mundo. Un hombre con una muy buena trayectoria en la política, y sin lugar a dudas él podía llegar a ser el próximo presidente de la República. El porcentaje realmente era bastante alto. Si no, dicen que si él hubiera salido de su condición crítica, que lo mantuvo durante 2 meses allí en la UCI, en la unidad de cuidados intensivos de la Fundación Santa Fe, él posiblemente hubiera salido y hubiera sido el próximo presidente. Yo creo que yo hubiera sido uno de los que hubiera votado por él, pues por convicción, y obviamente pues por tener la esperanza de que Colombia pues pueda tener un mejor futuro en el ámbito de la política, ¿no? Aunque no mezclamos la política con la iglesia, pero pues tenemos nosotros la facultad obviamente de elegir a nuestros gobernantes. Entonces, sin lugar a duda, hubiera sido posiblemente el próximo presidente en el 2026 de los colombianos, pero lamentablemente no fue la noticia que se esperaba. Su prematura muerte deja un país aún más dividido y la gran incertidumbre de la situación que va de mal en peor. Ahora bien, pues gran parte de los colombianos, incluido todas las iglesias cristianas, estábamos orando por su pronta recuperación, ¿cierto que era así? Inclusive pues nosotros también como iglesia lo hicimos, porque pues eso se llama fe. La problemática no es la oración que todos habían levantado, sino la problemática y la cuestión y el motivo del mensaje por el día de hoy está relacionado con las falsas profecías que se tejieron alrededor del fallecido ya Miguel Uribe, profecías que no se cumplieron y que dejan en vergüenza y vituperio la labor del evangelio. Así que el mensaje que el Señor nos permite traer el día de hoy se titula La condenación de los falsos profetas. Está en Ezequiel capítulo 13, así que si usted como buen cristiano trae su Biblia, ábrala en el Antiguo Testamento, Ezequiel capítulo 13. Mientras que usted va buscando ahí, vamos a mirar quién fue Ezequiel. Ezequiel fue un profeta del Antiguo Testamento, un sacerdote que estaba entre los judíos cautivos que el rey Nabucodonosor llevó a Babilonia aproximadamente en el año 597 a.C. Está clasificado como uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento por el alto contenido de sus profecías y las visiones de parte de Dios. El mensaje de Ezequiel giraba en torno al juicio de Dios sobre Israel y las naciones circuncidantes, así como la futura restauración de Israel. Durante este mensaje vamos a formular 4 preguntas, pues hay muchísimas más, pero pues yo tengo 4 principales que vamos a desarrollar pues durante el desarrollo, valga la redundancia, de este mensaje. La pregunta número 1 es: ¿las profecías que le dieron a Miguel Uribe fueron realmente ciertas y provenían de Dios? Esa es una de las preguntas que vamos a tratar de resolver a través de las Escrituras. Pregunta número 2: ¿realmente Dios sigue hablando en estos tiempos por medio de profetas? Pregunta número 3: ¿qué se debe hacer con estos falsos profetas y sus falsas profecías? Muy buena pregunta. Y número 4: ¿por qué ya no se debe recibir esas
profecías. Son las 4 preguntas que vamos a resolver a lo largo del mensaje. Obviamente le vamos a dar base bíblica, le vamos a dar respuesta bíblica en lo mayor posible pues a todas esas preguntas y a este mensaje, porque pues realmente es necesario y es pertinente. Entonces, si usted está ahí conmigo, Ezequiel capítulo 13, versículo 1, dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo. ¿Quién está hablando ahí? El profeta Ezequiel. Ese sí era un profeta de verdad, de los buenos, no como los de ahora. Ezequiel 13:2 dice: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel que profetizan, y di a los que profetizan en su propio corazón: oíd palabra de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Oír realmente la palabra de Dios. Dice aquí la escritura que profetiza contra los pastores de Israel. Recordemos que en el Antiguo Testamento, por un profeta de Dios, habían cerca de 400 falsos profetas. Y si miramos la estadística hoy en día, puede ser mucho mayor y mucho peor. Por una iglesia bíblica hay cerca, no tengo la cifra exacta, pero hay muchísimas iglesias que no tienen una correcta doctrina, que no tienen una correcta motivación, que son movidos obviamente por los deleites de realmente de este mundo, movidos realmente por el amor al dinero. Es lo que encontramos hoy el día. Y alguno dirá: pastor, pero ¿por qué estamos siempre exhortando acerca de eso? Pues porque la Biblia nos da una dura advertencia acerca de eso, que es una de las señales de los últimos tiempos, de que muchos apostatarán de la fe, o sea, abandonarán la fe, comercializarán realmente con la fe. Entonces, realmente pues yo no soy profeta, soy simplemente, por la gracia del Señor, un pastor, y pues nuestra labor es exhortar a través de la palabra de Dios. Entonces, esos profetas que dice acá estaban profetizando de su propio corazón. Cuando vamos a la Biblia, en Jeremías 17:9 nos dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Entonces dice aquí la escritura en Jeremías, que era otro profeta, que engañoso es el corazón. Y los profetas allí en lo que está hablando Ezequiel, estaban profetizando ¿cómo? De su propio corazón. Realmente era una profecía que no venía de Dios, y ellos estaban profetizando obviamente de su propio corazón. Allí en Ezequiel 13:2 también dice: oíd la palabra de Dios. Yo creo que esa es la recomendación que nosotros damos en este tiempo, y aquí está desde tiempos antiguos, y es oír realmente la palabra del Señor. Eso es lo que tenemos que hacer para cuidar obviamente nuestra integridad espiritual, para cuidar la doctrina, es que oigamos realmente la palabra de Dios. Pero la pregunta sería: ¿qué es lo que están realmente oyendo las personas hoy en día? Porque el mensaje de Dios lamentablemente se ha cambiado. El mensaje de Dios ha desaparecido de muchos púlpitos. Ya no se usa la Biblia. ¿Para qué tanta Biblia? Si no son mensajes realmente egocentristas, realmente mensajes humanistas, mensajes de prosperidad, mensajes de falsas profecías, de falsas visiones. Y lamentablemente encontramos que muchas de esas iglesias permanecen completamente llenas, porque el ser humano siempre tiene comezón de oír, de conocer el futuro, de que le hablen al oído, de que le adivinen realmente. Entonces, por eso muchas iglesias de esas son completamente abarrotadas. Y si vemos una iglesia bíblica, pues una iglesia como estas, para las personas que nos ven, realmente el día de hoy ya vemos menos de 10 personas. Entonces puede usted estar viendo, pero no lo hacemos por multitud, lo hacemos porque obviamente es un llamado del Señor. Y eso, pues, si uno va a la escritura, obviamente pues eso es una evidencia bíblica. Continuemos. Ezequiel 13:3 dice: así ha dicho Jehová el Señor. Ay, cuando dice la palabra ay, debemos tener bastante cuidado. Dice: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu, y dice: y nada han visto. Algo similar a lo del día de hoy. Qué tremenda profecía de hace más de 2600 años aproximadamente, y lo podemos ver que hoy en día es tan tangible, tan real lo que se está realmente viviendo. Entonces dice: así ha dicho el Señor. Esta era una expresión verdadera en los profetas bíblicos del Antiguo Testamento. Ellos sí podían decir: así dice el Señor, porque obviamente eran realmente llamados por Dios. Pero en estos tiempos, ahora la manera correcta, ¿cómo es? ¿Cómo debemos hablar? Por su palabra, escrito está. Así dice la Biblia. Si usted quiere conocer si un profeta realmente es de Dios, pues simplemente es muy fácil.
Cuando la persona, el pastor, el apóstol, el profeta dice Dios me dijo o así dice Dios, entonces ya realmente podemos reconocer que es un falso profeta. De hecho, el solo hecho de llamarse en ellos, de autollamarse o proclamarse profetas o apóstoles, ya simplemente sabemos que no es el orden bíblico. Y alguno dirá pastor, pero en Efesios 4:11 dice que el Señor mismo constituyó pastores, apóstoles, evangelistas y maestros. Ahí está en el Nuevo Testamento. Sí, claro que es una orden del Señor, pero en el Nuevo Testamento ya en este tiempo solamente están activos lo que son los pastores, maestros y evangelistas. Los profetas y apóstoles obviamente tuvieron su tiempo y sí fueron constituidos por Dios, por el Señor Jesús, porque recordemos que el Señor Jesús, aunque habla allí en Efesios, no fue que el Señor apareció en el Nuevo Testamento, sino sabemos que el Señor siempre es el mismo ayer, hoy y por siempre. Entonces dice aquí también la Escritura que hay de los profetas insensatos. ¿Quién es ese insensato? Aquellos que desprecian la sabiduría de Dios y la correcta doctrina, la correcta enseñanza. Esos insensatos son aquellos que no buscan el consejo de Dios y actúan según sus propios deseos y criterios. Y dice también la Escritura que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Cuando ellos dicen que vieron, dice que nada han visto. Ezequiel 13:4, continuando con nuestro estudio de la condenación de los falsos profetas, dice: como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. Tremenda exhortación. ¿Cómo son las zorras en los desiertos? Ya que andan errantes. Ezequiel 13:5 dice: no habéis subido a las brechas ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Versículo 6 dice: ¿vieron? ¿Qué vieron? Ayúdame a leer. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen: ha dicho el Señor, y el Señor no los envió. Y con todo ellos esperan que Él confirme la palabra de ellos. Entonces, ¿qué están viendo los profetas o qué estaban viendo los profetas en el tiempo de Ezequiel? Vanidad y adivinación mentirosa. Y si lo traemos hoy en día, ¿qué están viendo los autoproclamados profetas? Vanidad y adivinación mentirosa, visiones mentirosas y engañosas. Esa es la característica de los falsos profetas realmente en este tiempo. Y hoy en día ya muchos no se conforman con ser pastor, ahora quieren ser profetas y quieren ser apóstoles porque ellos creen que están por encima del pastor. Imagínense hasta dónde están llegando. Eso es realmente vanidad. Dice el libro de Eclesiastés que todo es vanidad de vanidades. Vamos a responder entonces la primera pregunta de las que formulamos, de las 4 preguntas. La pregunta número 1 es: ¿las profecías que le dieron a Miguel Uribe fueron realmente ciertas y provenían de Dios? No. Mire que dentro de esas profecías, esas falsas profecías, voy a hablar con nombres propios. Usualmente casi no lo hago, pero voy a hablar con nombres propios. Hay evidencia en las redes sociales de estos videos, de estas falsas profecías, y obviamente pues es también bíblico que nosotros podamos hablar en nombre propio. Pablo, el apóstol Pedro, ellos también exhortaban a veces con nombre propio. Recordemos que el apóstol Pablo decía: Alejandro el calderero me ha causado mucho daño. Entonces también se permite que podamos desenmascarar realmente con nombre propio. Usualmente no lo hago, pero el día de hoy voy a hacerlo. El falso profeta Ronnie Oliveira es de origen brasilero. Qué cosa, ¿no? Rara. Dice: él le profetizó de parte de Dios a Miguel Uribe que había nacido con un don para gobernar un pueblo, que no debía rendirse ni a la primera ni en segunda ocasión y que debía seguir luchando porque él era un pequeño David contra Goliat. O sea, le estaba vaticinando que sería el próximo presidente de esta nación. Esa es una de las profecías que le dieron a Miguel Uribe, obviamente mucho antes de su atentado. Dicen: así ha dicho Jehová. Otro falso profeta, Hernán Acosta Chiribí, dijo a los familiares de Miguel Uribe, unos familiares de Miguel Uribe, no sé el rango, el parentesco que ellos tengan, pero ellos estuvieron allí en una iglesia. Y dice que Dios estaba enviando ángeles a Colombia, y luego dice: ve y dile a Miguel que mis ángeles van a caminar alrededor de él. Nadie va a morir, la muerte se detiene hoy. Fue una de las profecías que lanzaron contra Miguel Uribe.
pero sabemos que obviamente todos esos profetas van en pos de su propio corazón. Y ellos usualmente, ¿qué están buscando? Un beneficio, porque obviamente cuando llegan a la iglesia a este tipo de personalidades, obviamente se les da este tipo de profecías. Así que esa familia que fue a esa iglesia a recibir profecía, hoy estarán realmente confundidos. Tal vez ellos dirán, ¿qué pasó? Se cuestionarán el evangelio por causa de qué o por qué no se cumplió realmente la presunción del profeta. Otro profeta, no muy lejano, es un pastor y profeta de origen cartagenero, se llama Esteban Acosta. Él argumentó en uno de sus mensajes, obviamente pues Miguel Uribe ya había sufrido el atentado hacía 2 meses, y él en base pues a eso que pasó, dice que él profetizó, o él más bien manifestó públicamente que Miguel Uribe iba a morir, que él sentía que realmente Miguel Uribe iba a morir, que él tenía ese sentir en su corazón y que Dios le mostró en una visión que después de la muerte de Miguel Uribe vendrían grandes marchas vestidas de blanco y que esto iba a ser para levantar a Colombia realmente de nuevo, que las mujeres iban a tener gran protagonismo en la política y que en esa visión vio realmente el apellido de una mujer llamada Tarazona. También obviamente él dijo que en esa visión que el Señor le mostró, que la muerte de Álvaro Leiva, que en estos momentos pues está vivo, y sabemos que obviamente va a tener que morir, como va a tener que morir muchas personas y morir nosotros, porque pues dice la palabra que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. O sea que hasta aquí hemos visto 3 profecías, 2 que desacertaron y una que aparentemente acertó. Pues obviamente cualquiera hubiera podido decir, bueno, Miguel Uribe realmente, ¿será que le podemos decir a la persona que por favor? Entonces obviamente está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió, y con todo esperan que Él confirme la palabra de ellos. Entonces 3 falsas profecías, 2 le dijeron que Él iba a gobernar un país y que no iba a morir, y el otro que dijo, de acuerdo a su estado crítico en que se encontraba el senador, dijo que todos estaban orando por Miguel, pero que Miguel Uribe iba a morir. Entonces yo creo que los que siguen a este tercer pastor y profeta allí en Cartagena estarán diciendo, mire, este es el profeta de Dios, el que profetizó que realmente Miguel Uribe iba a morir. Y pues realmente pues es muy fácil, la condición de Miguel Uribe obviamente por los partes médicos se sabía que era bastante crítica. Tal vez muchos estábamos orando, pero posiblemente creíamos que posiblemente podía morir en cualquier momento porque fue un accidente cerebrovascular, un disparo en su cabeza, y obviamente pues si él se recuperaba posiblemente no iba a quedar en muy buenas condiciones. Entonces aquí están esas falsas profecías y dice la palabra que con todos ellos esperan que Dios confirme la palabra de ellos. Ezequiel 13:7 dice, no habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa, pues ¿qué decís? Dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Otro profeta, si se puede llamar profeta, es el joven Juan Sebastián Rodríguez, de la iglesia Avivamiento en Bogotá, y amigo de Miguel Uribe y amigo de la política, porque pues aparentemente está muy sumergido en este ámbito. Él le manifestó a los fieles de la iglesia que cuando visitó en la clínica Miguel Uribe, en la clínica Santa Fe, pues porque él es muy allegado a la política, a algunos concejales, a algún senador, que él lo visitó y tomó las manos de Miguel Uribe, que oró por él y argumentó que Dios iba a pelear por él y que le iba a dar la victoria a Miguel. La gente estaba emocionada, aplaudiendo esta revelación y dando voces de júbilo. Entonces yo digo, ¿qué pueden pensar ahora las personas que estaban emocionados, que creían por la palabra que les dijo este joven Juan Sebastián, de que Miguel Uribe pues Dios le iba a dar la victoria? ¿Qué estarán pensando ahora? ¿Que Dios mintió? La Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Realmente Dios no miente. Entonces podemos encontrar de que realmente es una falsa profecía. Dice, no habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa, pues ¿qué decís? Dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Ustedes recuerdan otro caso, creo que aproximadamente unos 3 años, si no estoy mal, otro caso del fallecido salmista y cantante cristiano Julio Melgar. ¿Sí lo recuerdan?
a Julio Melgar cuando realmente pues él le dio cáncer y a raíz de ese cáncer él murió. Pues muchos pastores profetizaron públicamente que Julio Melgar no moriría, sino que viviría. ¿Sí lo recuerda, Andrés? Que muchos salmistas, profetas, pastores dijeron que él no iba a morir y le declararon palabra en nombre de Dios de que él iba a vivir. Y también lo mismo, un pastor sí le dijo a él, se lo dijo directamente, que él iba a morir. Entonces lo mismo, aquí hay una división. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién no tiene la razón? ¿Cuál profecía fue de Dios? ¿Cuál no fue de Dios? Pues realmente lo que se utiliza es la adivinación mentirosa. Y cuando sucede lo contrario, pues fácil decir, no, pues Dios se lo llevó. Era el propósito realmente de Dios. Estos días también estaba escuchando una emisora y una periodista le estaba preguntando a María Carolina Hoyos Turbay, hermana de Miguel Uribe Turbay, que qué pensaba de que Dios le hubiera quitado a sus dos seres queridos más amados. Pues recordemos que la mamá de ellos también murió en un acto de sicariato y Miguel Uribe también. Es un dolor tremendo para esta familia. Y la periodista le estaba preguntando, como tratando de echándole la culpa a Dios. Y muchos dicen, sí, Dios se lo llevó. Pues veamos qué dice la Biblia en Ezequiel 18:32. Miren lo que dice Ezequiel 18:32. Dice, porque no quiero la muerte del que muere. Más clarito, Dios no quiere la muerte del que muere. Dice Jehová el Señor, convertidos pues y viviréis. Así que tengamos también presente que es que Dios no anda matando personas, porque es muy fácil echarle la culpa realmente a Dios. Hay cosas que pasan que no es que salgan de las manos de Dios, sino que simplemente Dios le dio libre albedrío a la humanidad. Y recordemos que el aumento de la maldad y todo lo que está pasando es realmente una consecuencia. Vamos a ir a la pregunta número 2. ¿Realmente Dios sigue hablando en estos tiempos por medio de profetas? La respuesta es muy clara, es no. Dios ya no usa ni a profetas ni mucho menos a apóstoles. Recuerden que profecía es hablar conforme a la palabra de Dios. Cuando estamos predicando el evangelio, cuando estamos haciendo una exposición, estamos profetizando, hablando, pero ya de lo que está de acuerdo y escrito a la palabra de Dios. Eso es profetizar. Profetizar no es traer adivinaciones mentirosas, ni sueños, ni visiones. Entonces la respuesta realmente es no, pero vamos a encontrar evidencia bíblica por qué Dios en este tiempo no sigue hablando por medio de profetas. Es un versículo que usted debería conocer, memorizar, rayarlo allí en su Biblia. Dice, Dios ha hablado por su Hijo, Hebreos capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Para responder por qué Dios en estos tiempos no sigue hablando ya más por profetas. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. O sea que nos dice la Escritura en el Nuevo Testamento, el escritor al libro de los Hebreos, que sí Dios hablaba muchas veces, no poquitas veces, muchas veces, de muchas maneras, como a los padres por los profetas. O sea que nos está dando la certeza, la garantía de que los profetas menores, los profetas mayores, Ezequiel, Isaías, Jeremías, Oseas, Amós, Abdías, todos estos profetas sí realmente eran usados por Dios y eran la voz de Dios. Pero dice Hebreos 1:2, dice, pero en estos postreros días, ¿cuáles son los postreros días? Estos, los últimos días, dice, en estos postreros días, ¿cómo nos ha hablado? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, para resumir estos dos versículos, ¿cómo hablaba Dios en el Antiguo Testamento? Por medio de profetas. Y aquí está la evidencia, está escrito. ¿Y ahora Dios cómo habla? Por medio de la palabra de Dios. Clarito, queremos que Dios nos hable. ¿Qué tenemos que ir a hacer? ¿Consultar al profeta, a los profetas, al chiribí, a todos estos falsos profetas? No, tenemos que leer la palabra de Dios. Y si queremos hablar con Dios, ¿qué hacemos? ¿Pedir una cita? Orar, muy fácil, sencillo. O sea, no sé por qué no entienden esto tan simple de la palabra de Dios, que si queremos hablar con Dios es orar, que si queremos escuchar la voz de Dios es ir a la palabra de Dios. Pero estos profetas han dejado de lado la palabra de Dios, porque no se conforman con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios sí los alinea, los confronta, los exhorta. No hablan la palabra de Dios.
Ellos por eso hablan con presunción, con vanidad, con soberbia. Dios me dijo, Dios me habló, así te dice el Señor. Y la gente, los neófitos dicen, wow, este es profeta de Dios ahí. Y gritan y dan voces de júbilo. Realmente esto es bastante triste. ¿Y por qué pasa esto? Por el desconocimiento de la palabra de Dios. Otro versículo nos dice en Lucas 16:16, dice: la ley y los profetas eran ¿hasta dónde? Hasta Juan. Hasta Juan. Se dice que Juan fue el último de los profetas. Y alguien me dirá: no, pastor, en el Nuevo Testamento hay más profetas, el profeta Agabo. Sí, en el Nuevo Testamento se nombran profetas, pero ellos ¿qué hacían? ¿Cómo hablaban esos profetas? Conforme a lo que ya tenían. Por eso es que en Hechos 17:10 y Hechos 17:11 habla de los hermanos de Berea. Dice que cuando llegó Pablo y Silas a la región de Berea, dice que estos hermanos de allí, ¿qué hacían? Ellos corroboraban con los manuscritos, con las escrituras, que lo que hablaba Pablo y Silas estaba de acuerdo a la escritura. Dice que escudriñaban cada día las escrituras para corroborar. O sea que los profetas que hubieron después de Juan en el libro de los Hechos, que los menciona más que todo el libro de los Hechos, obviamente eran profetas que hablaban conforme a lo que ya estaba revelado y estaba escrito. Ya no los encontramos diciendo así dice el Señor. En el Nuevo Testamento ya no se encuentra ese tipo de expresiones, porque era una expresión obviamente del Antiguo Testamento. ¿Estamos entendiendo el mensaje del día de hoy? Gloria a Dios. Es un mensaje bastante edificante, bastante necesario. Dice la palabra: conocerán la verdad y la verdad nos hará libres. Así seamos a los 10 que estamos acá, nos hace libres, pues gloria a Dios. Los que no vinieron, bueno, porque tenían obviamente sus asuntos, es puente festivo, y ojalá pues puedan ver este mensaje realmente retransmitirlo. Gracias al Señor porque pues tenemos la posibilidad de subirlo a 2 plataformas virtuales. Continuemos. Ezequiel 13:8. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Entonces es una exhortación bastante fuerte. Usualmente, mire qué pasa en Colombia, y sé que puede pasar en muchas naciones, pero en Colombia, en tiempos de campañas electorales, muchos políticos visitan las congregaciones grandes de Bogotá. Ellos no vienen aquí a una iglesia donde hay 10 pelagatos, perdónenme la expresión, pero ellos no visitan este tipo de iglesias. Ellos visitan iglesias donde hay mucha gente, donde hay multitud. Y ellos los visitan ¿en qué? En busca de votos, en busca de un favor. A su vez, los pastores de estas grandes congregaciones permiten que los políticos usen sus púlpitos para que ellos se dirijan a la multitud. Para los que no saben, nosotros nacimos en una iglesia carismática pentecostal, la iglesia Avivamiento, que es una de las iglesias más grandes de Bogotá. Estuvimos allí por cerca de 8 o 9 años, y realmente es una iglesia que está tristemente volcada a la prosperidad y a los milagros. En ese tiempo eran aproximadamente como 15,000 personas, y allí realmente yo recuerdo cuando fueron las elecciones, como en el 2007, 2008, para la alcaldía de Bogotá. Recuerdo que allí fue el senador y aspirante a la alcaldía Samuel Moreno Rojas. No sé si Andercito lo recuerda. Samuel Moreno Rojas, nieto del expresidente Gustavo Rojas Pinilla. Él visitó la iglesia, pero no era un cristiano, pero se le recibió con honores. Y el pastor le dio palabra, y los pastores sí que saben sacar palabras de su contexto. Una de las palabras que recuerdo fue esta: Proverbios 29:2. Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. Le profetizaron que iba a ser el alcalde, que iba a gobernar, y efectivamente así sucedió. Y tal vez muchos dirían: mire, esta es la iglesia donde tenemos el profeta que acertó. Y efectivamente pues él fue alcalde en el periodo 2008, y recuerdo tal vez que el pastor dijo que eso era parte del avivamiento, ¿cierto? Y el despertar de la gente, porque eso era lo que nos decían, y uno gritaba: wow, aleluya, gloria a Dios. Y allí recuerdo que pues no solamente él, sino vimos el desfile de varios políticos, porque conocimos allí a los Moreno, a Samuel Moreno Rojas, a su hermano, a Moreno de Caro, el presidente Álvaro Uribe, entre otros, que iban a visitar en sus correrías electorales, a visitar la iglesia.
Pero vaya sorpresa, hablando de Samuel Moreno Rojas, que tiempo después este hombre se vio envuelto en una serie de escándalos, ¿sí recuerdan? De corrupción por el carrusel de la contratación. ¿Sí recuerdan el poco de dinero, la cantidad de dinero que se robaron en las obras de la calle 26? Él junto con su hermano fueron después investigados y juzgados por varios delitos que lo llevaron a una condena de 24 años. Él fue obviamente pues llevado a prisión allí en la escuela de carabineros de la policía en Bogotá. Y después de eso él tuvo un desmayo allí en su celda y fue recluido de urgencias en la clínica militar, donde finalmente Samuel Moreno Rojas murió a sus 62 años, unos días antes de cumplir 63 años. Ahí donde quedó la profecía. Sí fue alcalde, ciertísimamente, pero que el justo gobierna, no fue realmente así. Y así sucesivamente con el desfile de políticos en tiempos electorales, ellos buscando multitud de votos y los pastores de estas mega iglesias buscando a su vez los favores de los amigos. Dentro de estas cosas también que pasó estos días con Miguel Uribe, volviendo al tema de Miguel Uribe, él también visitó otra iglesia, el lugar de su presencia, digo el nombre, y bueno, allí fue algo sensato porque pues realmente el artículo decía, fue un artículo creo que del periódico El Tiempo, realmente el pastor pues realmente allí lo recibió, el pastor Corson, y obviamente Miguel Uribe le expresó que él no era cristiano, que él simplemente iba en busca de votos. Fue algo sensato. Entonces este joven Miguel Uribe pues murió y esperamos que pues ojalá se haya podido arrepentir, porque si no se arrepintió, sabemos cuál es el destino. Una persona que no se arrepiente de su pecado en vida, simplemente pues tiene la condenación eterna. Y si finalmente pues entre todas sus correrías por todas las iglesias medio logró aceptar al Señor, pues gloria a Dios. Pero vemos que su familia es una familia bastante religiosa, ha dado realmente al culto a la Virgen y a San Charbel. Pues solo Dios lo sabe, no podemos decir si fue salvo o no fue salvo, eso solamente es de la reserva realmente de Dios, solamente que Dios tenga compasión y misericordia. Pero este joven allí argumentó que él no era cristiano, que simplemente iba por votos. Pregunta número 3, para ir avanzando en nuestra enseñanza del día de hoy, la condenación de los falsos profetas. ¿Qué se debe hacer con estos falsos profetas y sus falsas profecías? Mire lo que pasaba en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 18:22. Dice: si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta. Dice: no tengas realmente temor de él. Entonces, ¿qué se debe hacer con esas profecías? Pues rechazarlas. Completamente se deben rechazar esas profecías, no tener temor. Cuando alguien le diga a una persona, no los de acá, porque aquí somos claros en la palabra, pero si alguien nos ve y en su iglesia o algún profeta le dijo: es que Dios me dice, Dios me habló, pues más bien corra de ese lugar. No se deje embaucar, porque son realmente comerciantes de la fe. Hay otros profetas que son o falsos profetas que son tan astutos, porque esa es la palabra, con astucia para decir a las personas que Dios me dice que tú tienes que dar tu casa. Dios me dice que tú tienes que sembrar tu carro. Y las personas bobamente lo que hacen es entregar sus bienes materiales. Esto es manipulación, esto es un robo. Alguna vez lo vimos con Mirellita, con Charlie en una de las iglesias que estuvimos, y ese día salimos de ese lugar de cómo le quitaron el carro a una persona. Dijimos: esto es brujería, manipulación, y fue el último día que fuimos. ¡Qué rateros! Entonces dice que el tal profeta habló con presunción. ¿Qué es presunción? Mire lo que encontré. La definición es una suposición, una sospecha, una conjetura, imaginación figurada. También está asociado a la jactancia, altanería, altivez, arrogancia, engreimiento, orgullo, petulancia, vanagloria. Es un fanfarronero. Eso tiene que ver con la presunción. O sea que cuando estos profetas profetizan con presunción, están haciendo todo esto. Eso es orgullo y vanagloria. Por eso nosotros aquí decimos: la Biblia dice, escrito está, abran su palabra en tal capítulo, y vamos a recitar las escrituras y a hacer una pequeña exégesis. Recuerde que la exégesis, ¿qué es? Un análisis correcto del pasaje. Eso es lo que hacemos acá, leer la Biblia y vamos haciendo una exégesis, la vamos desmenuzando y vamos mirando. Así que también dice que no tengan temor de ellos,
Entonces así que también hay que desenmascararlos y ponerlos en evidencia, porque así lo dice la Escritura. Mire en Mateo 24 lo que dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que ¿qué harán? Engañarán, si fuere posible aún, a los escogidos. O sea, tengamos cuidado. Correr de un lugar donde se levantan falsos profetas o apóstoles con falsas visiones, profecías mentirosas, doctrinas raras y engañosas. Veamos ahora en el Nuevo Testamento, en la carta segunda de Pedro 2, capítulo 1, dice: pero hubo también falsos profetas en el pueblo, dice, como habrá entre vosotros, hablando a la iglesia del tiempo presente de Pedro y la iglesia que venía después y la iglesia actual. Dice: vendrán falsos profetas, falsos maestros, que introducirán. ¿Cómo introducirán? Encubiertamente. ¿Qué es encubierto? O sea, que traen una mentira como si fuera verdad. Dice: encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Segunda de Pedro 2 dice: y muchos, esto me preocupa, no dice pocos, dice muchos, seguirán sus disoluciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. O sea que cuidémonos, porque muchos son los que van a caer realmente en los engaños de los falsos profetas. Y pocos, como somos el día de hoy, pues pocos somos los que nos conformamos con la verdad del Evangelio de Cristo. A mí me da alegría, son 10 personas que estamos acá, pero somos pocos los que realmente perseveramos realmente en la verdad del Evangelio del Señor. Segunda de Pedro 2:3, mire la causa, dice: ¿y por qué? Por avaricia, por dinerito, por el cash, dice, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Claro? ¿Así o más claro? Dice: sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Entonces la causa y la avaricia, ¿por qué es? Por el dinero. Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, palabras mentirosas, palabras engañosas, adulaciones. Yo recuerdo también esta congregación que estuvimos allí. Cuando llegaban allí en estas iglesias grandes, aparte de políticos, llegan personas famosas, personas reconocidas de la televisión, personas que tienen poder económico. Y ustedes no se imaginan, ahí se cumple lo que dice Santiago capítulo 2, cuando llegan ese tipo de personas a este tipo de iglesias, ¿qué hacíamos, Andresito? Correr, se les pone la alfombra roja, se pasan adelante a los primeros puestos, se les da palabra. Pero cuando llega el pobre, la persona humilde, ¿qué pasa? Espérese por allá en la última silla, el pastor está ocupado, venga después. Pero a ese tipo de personas se hacía eso. Eso es lo que dice Santiago capítulo 2, que habla de la amonestación contra la imparcialidad. Dice: si en la iglesia, en la congregación, entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y lo miramos con agrado, ¿cierto? Y le decimos: ve y siéntate aquí en un buen lugar. Pero le decimos al pobre, le decimos: siéntate por allá en último lugar. Dice: no hacemos asesión de personas. Eso es lo que dice la carta del apóstol Santiago. En su capítulo 2, lea la Biblia. La Biblia no se equivoca. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Entonces, así que todos estos falsos profetas de los cuales estamos exponiendo el día de hoy, que con presunción y adivinación usan sus profecías para buscar un favor, para seducir a las almas inconstantes, a los neófitos, realmente se convierten en comerciantes de la fe con sus mentiras. Continuemos, ya vamos concluyendo nuestra enseñanza del día de hoy. Ezequiel capítulo 13, versículo 9, dice: estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. Dura condenación, ¿no? O sea, esto es delicado de una persona, de un profeta, de un pastor, de uno que ya no quiere ser pastor, sino quiere autotitularse profeta, porque se comió unos frijoles a las 11 de la noche y soñó y tuvo visiones. Entonces dice: estará mi mano contra estos profetas que ven vanidad y adivinan mentira. Que Dios nos guarde. Yo tengo temor a esto, y ojalá que el día que ustedes me vean diciendo: Dios me dijo, venga y me exhorta, por favor, no se quede callado. Viene y mejor dicho me estruja, y pastor, ¿qué pasó? ¿Se desvió? ¿En qué momento?
Le doy ese permiso, porque debemos hacerlo, cuidar la doctrina. Dice: no estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel. Este libro de la casa de Israel también se asocia con el libro de la vida. O sea que esa condenación nos va a llevar a estos falsos profetas ¿a qué? A una condenación eterna. Y son muchos de los que dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos campañas evangelísticas, en tu nombre construimos un megacoliseo, congregamos a 20,000 personas, Señor, en el Parque Simón Bolívar, y nadie jamás lo pudo hacer así. Pues el Señor les dirá: muy bien, los felicito, apartados de mí, hacedores de maldad. Ay, 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 preferible que seamos pocos, ¿cierto? Porque la Biblia dice que finalmente pocos son los que entran por ese camino estrecho que lleva a la vida eterna, y muchos son los que entran por ese camino ancho y espacioso que lleva a la perdición y a la condenación. Ezequiel 13:10: Sí, por cuanto engañaron a mi pueblo, diciendo paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared, y aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. Habla de un engaño. Ezequiel 13:11: di a los recubridores con lodo suelto que caerá, que vendrá lluvia torrencial, y enviaré piedras de granizo que la hagan caer, y viento tempestuoso la romperá. Aquí está hablando una metáfora, un ejemplo. Versículo 12: y he aquí, cuando la pared haya caído, nos dirán: ¿dónde está la embarradura con que la recubriste? Versículo 13 de Ezequiel capítulo 13: por tanto, así le ha dicho Jehová el Señor: haré que la rompa viento tempestuoso con mi ira, y lluvia torrencial vendrá con mi furor, y piedras de granizo con enojo para consumir. Versículo 14: así desbarataré la pared que vosotros recubristeis con lodo suelto, y la echaré a tierra, y será descubierto su cimiento, y caerá, y seréis consumido en medio de ella, y sabréis que yo soy Jehová. Versículo 16: cumpliré así mi furor en la pared y en los que recubrieron con lodo suelto, y os diré: no existe la pared ni los que la recubrieron. Las falsas profecías son como ese lodo suelto, una metáfora. Tarde que temprano se caerán, y tarde que temprano quedarán al descubierto las falsas profecías, como lo vimos, como los pusimos, como están allí esos videos públicos de que realmente esas falsas profecías quedaron ¿qué? Al descubierto. Versículo 16: los profetas de Israel que profetizan acerca de Jerusalén y ven para ella visión de paz, no habiendo paz, dice Jehová el Señor. Así que estos profetas de hoy en día dicen: paz para Colombia, Colombia para Cristo. ¿Sí los han escuchado? México para Cristo. Declaraciones de las falsas profecías. Y aunque obviamente pues en fe todos realmente queremos que verdaderamente pues hubiera paz en Colombia, les doy una noticia: la paz no va a venir. No va a haber una paz. En este mundo presente, el único que traerá una falsa paz y seguridad, según la Biblia, ¿quién será? El anticristo. Ese sí traerá una falsa paz y seguridad. Porque mire lo que dice 1 Tesalonicenses 5:3: que cuando digan, no cuando haya, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos ¿qué? Destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. El mundo no va a mejorar. Ay, pastor, no me diga eso, no es que yo estoy joven, mis hijos y tengo sueños. Sí, no está mal, pero sabemos que el mundo va de mal en peor. Y sí, hay unos países que mejoran, como El Salvador, que redujo obviamente, bajó la criminalidad, pero en general el mundo va de mal en peor. Guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, pestilencias, terremotos, tsunamis, desastres naturales, es lo que estamos viendo realmente. Entonces realmente no va a haber paz. Mientras que estemos en este mundo, la verdadera paz la va a traer el Señor Jesús cuando aparezca, cuando establezca cielos nuevos y tierra nueva. Allí sí va a haber una completa paz, porque es lo que dice realmente la palabra de Dios. Mientras que estamos en este mundo, no la va a haber. Por eso dice la palabra: en el mundo tendréis aflicciones, ¿cierto? Pero dice que tenemos que confiar. Continuemos, Ezequiel 13:17: y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo, que profetizan de su propio corazón, y profetiza contra ellas,
y di, así ha dicho Jehová el Señor, ay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad. ¿Para qué? Para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? O sea que esas falsas profecías son como esas vendas mágicas. ¿Para qué? Para mantener así la propia vida de ellos. Porque estos profetas y estos apóstoles, ellos no dan una conferencia gratis, ellos cobran. Ellos cobran por ir a profetizar a esas iglesias. Y yo que no cobro, no me invitan. Bueno, está bien, gloria a Dios. Ezequiel 13:19. Pastor, pero si usted nadie lo conoce, bueno, también es verdad. Y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. ¿Clarito el mensaje de hoy? Uy, tremendo, claro. Ezequiel 13:20, nos quedan 3 versículos. Dice: por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas, contra esas profecías mentirosas, vanas visiones, con que cazáis las almas al vuelo. Dice: yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotras cazáis volando. Versículo 21 de Ezequiel 13 dice: romperé asimismo vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y no estarán más como presa en vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Por cuanto entristecéis con mentiras el corazón del justo. Cuando vienen estas falsas profecías, ¿qué pasan? Que entristecen el corazón de las personas. Digo, ¿qué pensarán los familiares de Miguel Uribe que recibieron estas falsas profecías? ¿Qué estarán pensando ellos? Porque ellos no conocen la palabra, ellos no conocen este tipo de mensajes. Ellos dirán simplemente: bueno, no sabemos qué pasó, estarán confundidos, no quieren saber nada del Evangelio por causa realmente de esto, entristecidos. Ezequiel 13:23, el último versículo del capítulo 13 de Ezequiel, de nuestro estudio, dice: por tanto no veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación, y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Dios en el Antiguo Testamento daba la orden de exterminar a los falsos profetas. Inclusive hay un versículo que dice que los falsos profetas deberían ser apedreados cuando la profecía no se cumpliera. Gracias a Dios que estamos en el Nuevo Testamento, que estamos bajo la gracia, y ya no vamos a apedrear a estos falsos profetas, sino que con amor obviamente pues les exhortamos a que realmente se vuelvan de su camino, que dejen de engañar. Y la pregunta número 4 para concluir: ¿por qué ya no se deben recibir estas profecías? ¿Por qué piensan? Se lo voy a responder con la palabra de Dios. Segunda de Pedro 1:19. ¿Por qué no debemos recibir estas falsas profecías? Dice: tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura? La Biblia. Entonces, si tenemos la palabra profética más segura, ¿qué hacen escuchando falsas profecías, falsas palabras? Si tenemos la palabra profética, dice, más segura, dice, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Segunda de Pedro 1:20, entendiendo, miren, entendamos primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque hoy en día hay algunos que dicen: es que a mí Dios me dio esta palabra es para mí. No, aquí dice que no es de interpretación privada. Dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Más clarito, clara la palabra de Dios. Gloria al Señor por esta carta del apóstol Pedro, donde nos hace saber que tenemos la palabra profética más segura. Y quiero terminar realmente con esto, con un testimonio. Recuerdo que hace muchos años, en la iglesia o donde comenzamos esta iglesia en un apartamento, y allí por un tiempo estuvo yendo un agente de la policía, un patrullero de la policía, y recuerdo que tiempo después un hermano de él tuvo un accidente cerebrovascular, un hombre bastante joven. La mamá era de la
por allá del Cesar, creo, si no estoy mal. Vino a Bogotá, su hijo fue recluido en la clínica Chayo y esta mujer estaba desesperada. Y este policía me ubicó, me llamó, recuerdo que era un domingo, yo estaba en la tarde, no sé si mi esposa recuerda, estaba cayendo un fuerte aguacero cuando me llamó este policía que por favor fuera a la casa de él, que estaban preocupados, angustiados porque su hermano estaba realmente muy grave, estaba en cuidados intensivos en la UCI de la fundación, de la clínica Chayo. Yo fui, me levanté porque ya estaba en pijama, cogí mi carro, fui hasta donde vivían ellos, oré por ellos, hicimos una oración, pero no leímos falsas esperanzas, le hablamos obviamente la palabra de Dios. La mamá del joven me pidió el favor que si podía ir a orar a la clínica Chayo. Yo creo que fue al día siguiente, fui allá, me dejaron de entrar, por gracia al Señor, porque pues cuando una persona está en esta condición no dejan entrar sino a sus familiares más cercanos. Me dejaron de entrar, yo entré a esa UCI, esta persona estaba en un estado bastante crítico. Yo tomé su mano, oré por él y salí otra vez, no me demoré bastante, realmente salí a la sala de espera y ellos estaban expectantes allí, sus familiares, su mamá. Y recuerdo que lo primero que la señora me dijo: pastor, ¿qué le dijo Dios? Imagínense, cuando yo me hubiera puesto como un falso profeta, eso, no, Dios me dice que lo va a levantar, tranquila hermana, así dice el Señor. Yo simplemente pues le dije la verdad, le dije: Dios a mí no me dijo nada. Esa fue la expresión, le dije: Dios no me dijo nada, pero vamos a orar, vamos a confiar, vamos a creer de que Él se pueda recuperar y pues pueda ser salvo. Y les expuse el evangelio a ellos. Y finalmente el hombre murió, como a los 3, 4 días murió, porque su condición era bastante crítica. Pero yo no me puse a darle falsas esperanzas, porque a mí Dios no me había hablado absolutamente nada, sino yo dije la verdad. Tampoco le dije: no, es que Dios me muestra que va a morir, porque sí lo vi bastante delicado, estaban ambas posibilidades, sino le dije la verdad. Y la Biblia dice que Dios respalda al que camina en la verdad. Este hombre murió, finalmente fue llevado a su tierra natal, fue sepultado, y la mamá de este joven tiempo después me llamó para agradecerme y me dijo: pastor, muchas gracias porque usted estuvo orando por nosotros. Yo obviamente pues tenía mi frente en alto, porque pues yo simplemente les hablé el evangelio, los invité a que buscaran un lugar en ese pueblo para que se congregaran, y eso fue todo. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Muchas veces nos llaman, aunque la iglesia es pequeña, muchas personas a veces acuden, nos buscan para que vayamos y oramos, pero ¿qué hablamos? La palabra de Dios, lo que dice la Biblia, no damos falsas esperanzas. Obviamente, claro, las personas necesitan consuelo y los alentamos por medio de la palabra, de lo que dice la Biblia, pero siempre que les decimos, el día viernes estuve con Mireya, muchas gracias Mireya porque me llamó, fuimos a visitar a una familia, a una mujer, y obviamente les pusimos el evangelio, pero realmente el mensaje final fue que buscara a Dios, que se arrepintiera de su mal camino, que buscara a Dios allí, porque es una mujer que vive en Mosquera. Le dijimos pues que buscara realmente de Dios. Ese es el mensaje que siempre damos. No damos falsas esperanzas: Dios me mostró, Dios me habla que va, no, ni hicimos liberación, ni echamos fuera, no, porque no se le puede ministrar liberación a una persona. Le hablamos de Romanos 10, 9, 10, acerca de que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Le recité ese versículo, obviamente llevándola a que ella tenía que ser una confesión de fe, o que nosotros los creyentes hacemos una confesión de fe continua, porque creemos de todo nuestro corazón. Eso es lo que realmente hacemos, hablar la verdad de Dios. Así que, mis amados, esperamos que este mensaje sea de bendición a sus vidas. Si les es posible, replíquelo a otras personas, para que realmente pues no para que tener like ni nada de eso, porque pues nosotros pues no monetizamos, pero realmente son mensajes que realmente pueden ser de bendición a personas que están realmente en doctrinas de engaño. Así que póngase sobre sus pies, vamos a culminar en oración. Muchas gracias a las personas que tienen la posibilidad de ver este mensaje. Muchas bendiciones.